les cuento, yo dejo la empresa tradicional para meterme en lo que es 100% Forever. ¿Por qué? Porque los márgenes de ganancia que se tienen en Forever no hay en ningún otro negocio. En los otros negocios estamos hablando de 15%, del 20%, y cuánto tenemos que invertir para eso. Acá nosotros tenemos una inversión de 185.000 si queremos empezar de cero, y si queremos empezar ganando 54% de 2.300.000, pero ahora hay un combo de acceso que es 1.860.000, que tiene un descuento de 500.000 guaraníes de vuelta, para ser ustedes dueños de la franquicia y tener derecho a usar estas oficinas como si fuesen suyas. Y me pueden certificar, Bere y Emilia, nosotros estuvimos usando toda la semana pasada, porque todavía nuestras oficinas no estaban, entonces vinimos a usar el directorio, estábamos usando para hacer todo nuestro negocio. ¿Entre cuánto estábamos, Bere? 8. Entre 8 personas. Toda la semana, con aire acondicionado, con agua, con todo. Ahora en mi oficina me exigen que sea el agua y el tal marco porque quieren que sea igual que Forever. Entonces, ese es el problema que tengo ahora. Entonces, gente, yo quiero cerrar nomás diciéndole, esta es una excelente oportunidad. Tiene dos aristas, dos puntos. La venta, ¿no es cierto?, que nos genera, empezando acá, 54%, ¿no? Vendiendo esto, estamos hablando de 136 más 188, son 316.000 guaraníes, y ganamos 54% sobre 316.000 guaraníes. ¿Cuánto sería? Vamos a dividir, a la mitad no vamos a dividir. Sobre 316, ¿cuánto estamos hablando? 150.000 guaraníes. Como yo les digo, nosotros, cuando somos empresarios, trabajamos 24 horas al día, y como decía el dueño que era de esta casa, Mario, habló, inclusive la noche. ¿Por qué? Porque es nuestro negocio ahora, ¿no? Decía el compañero, rara vez se me olvida el nombre de alguien, Evelio, ¿no es cierto? Decía Evelio, no podés dormir, no podés dormir. Yo ayer a las 11:30 de la noche le llamo a Pedro y le digo, Pedro, ¿estás despierto? Te quiero hablar. Y estuvimos hablando media hora por ahí. Y yo me quedé otra media hora. ¿Qué cosa? Craneando, planeando, viendo a quién le puedo invitar, qué le voy a decir a este, qué le voy a decir a él, al otro, qué voy a vender. ¿Por qué? Porque un negocio es la venta. Y yo voy a vender un combo, 130.000 guaraníes, 150.000 guaraníes multiplicado a 25 me da no 3 millones, sino me da 4,5 millones por ahí. Pero si yo solo vendo, no me voy a ir más de ahí. Me pongo un límite. Y Forever no tiene límites. Esa es la primera posición. Cuando nosotros trabajamos, y trabajamos bajo patrón, ¿quién trabaja bajo patrón? Ahora le decimos patrón, yo soy su patrón, ¿no es cierto? ¿Cuánto te paga tu jefe? 5 millones. ¿Y qué pasa en las empresas? Las empresas te dicen, vas a ganar tanto. Y cuando sube mucho tu sueldo te dicen, ahora baja tu comisión. O te sube el objetivo para que automáticamente baje tu comisión, ¿sí o no? Nosotros acá tenemos una base, ¿no es cierto? Pero el techo, ¿quién lo pone? Nosotros. Si nosotros queremos ganar plata, tenemos que estar enfocados. Y yo quiero decirles algo más, lo más importante de la segunda parte de este negocio. ¿Cuánto nos conviene invitar a un amigo, ¿no es cierto? Invitar a un amigo, nosotros acá le llamamos patrocinio, pero como son nuevos, le invitamos a un amigo para ganar plata. Cuando nosotros le decimos a un amigo, ¿quieres ganar plata? ¿Tu amigo se enoja contigo? No se puede enojar contigo. Lo máximo que te va a decir es, ¿y qué hago? ¿Qué va a hacer? Y vamos a entrar en un negocio de marketing y liderazgo. Nada más que eso. Porque el patrocinio es que ustedes al final después van a ser los líderes de esa gente. Esa gente va a hacer lo que ustedes hacen. ¿Por qué Emi y Bere todo el día están enfocadas? Porque yo todo el día estoy detrás de ellas. Diciéndoles, este es tu objetivo, este es tu objetivo, este es tu objetivo. No les digo, hacer y le meto un látigo. Si no hacen, no. Entonces, les cuento algo. Cuando uno es nuevo, empieza con 184.400, la primera compra, vende y gana, ¿cuánto gana? 15%. Sobre 184.000 guaraníes, tu ganancia es 20.000 guaraníes.
Cuando llegamos a los 2 puntos, que son 2.300.000, o compramos de una vez el pack, es 1.860.000, 500.000 más ni menos. Ahí comienza a activarse el 54% de mi ganancia. Y les cuento algo, acá nosotros invitamos a la gente y nadie nos paga nada por la gente. ¿O hay algo, un número acá abajo? No. Ni un número de acá abajo. Cuando nosotros ascendemos, porque acá se asciende, por mérito propio, no por título, por mérito. Entonces, ¿qué pasa? Uno es asistente a supervisor, gana 54% por cada venta, pero por cada amigo que le invita y que hace los 2.300.000, gana 657.000 guaraníes. Por cada amigo o amiga o pariente o primo que trae el negocio. ¿Por qué? Porque Forever le paga, ¿qué dice? Comisión del 20% por las compras de los nuevos clientes, dice. Las compras de los nuevos clientes son 2.300.000. Más el 43%, que es la ganancia básica. Por 20%. Hace 657.800. Cuando invitamos a varios amigos y logramos que tener 5 amigos que vuelvan a invitar a sus amigos, nos vamos a convertir en supervisor. Cuando en 2 meses seguidos completemos 25 cajas de crédito o 25 puntos, como le queramos llamar. Cuando somos supervisor, en el caso de Belio, que es supervisor, por cada amigo que él invita, la empresa le paga, una vez que ese amigo llegó a los 2.300.000, le paga 756.470. La empresa le paga. No como en otros lados que le saca a otra persona para pagarle a él. No, acá la empresa paga. Cada uno recibe lo que hace. Teniendo no 5 ya, sino teniendo 8 amigos que hacen lo mismo, podemos subir a asistente a gerente. ¿No? Y como asistente a gerente ya ganamos 75%. O sea que si vendemos a 316, ganamos el 75%. Estamos ganando casi 250.000 guaraníes. ¿Es interesante o no interesante? Tenemos que estar enfocados. Tenemos que ver que 5 amigos, que 7 amigos, que 8 amigos hagan lo mismo que nosotros. Van a pasar probablemente 20 amigos, pero esto es un filtro. No todos pueden ser para Forever, pero Forever no es para todos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que trabajar nosotros mismos. Esto es un proceso de disciplina. Nadie nos tiene que decir, levantate, anda a llamarle. Levantate, anda a hacer tal cosa. Levantate, anda a capacitarte. Porque si no hacemos eso, no nos vamos a ningún lado. Y por último, ¿no es cierto? Siendo asistente a gerente, estando acá, por cada amigo que llega a los 2.300.000 a la compra, que ascienda a asistente a supervisor, que nosotros le ayudemos a ascender a asistente a supervisor, la empresa nos paga. ¿Cuánto nos paga? ¿Nombre? Richard. ¿Cuánto nos paga? 920.000. Con 2 amigos que aprendan a hacer, que le enseñemos nosotros, le dirijamos nosotros, le acompañemos nosotros, con 2 amigos, nosotros estamos cobrando un salario mínimo. 1.840.000. El salario mínimo 1.825.044. Y cuando llegamos a gerente, con 12 amigos que hagan lo mismo, y que ellos vuelvan a invitar, ¿no es cierto? Nos convertimos en gerente. Y cuando nos convertimos en gerente, ganamos el 92.53% por cada venta. O sea que de 316.000 ya, ¿cuánto estamos ganando? 250.000 ya. Porque prácticamente todo es retorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, gente? Y cuando nos convertimos en gerente, ¿cuánto nos paga la empresa por cada amigo que haga 2.300.000? ¿Los 2 puntos? 1.800.000. La verdad que no escuché. ¿Cuánto? 1.085.000 guaraníes, gente. Un amigo que haga lo mismo. Ahora,
¿Cuántos amigos tenemos que tener trabajando juntos para ganar esto? 12. ¿Tenemos que ser líderes? Sí. ¿Tenemos que guiar a la gente para que quiera levantarse e invitar? Y hacer su lista de a quién le voy a invitar para hacer negocio y a quién le voy a invitar para venderle. Porque hay mucha gente que no quiere hacer el negocio, está tranquila, directores, gerente de banco, gerente de empresa, están en su posición cómoda, tranquilo, no hay problema. Esa gente tiene estrés, esa gente tiene triglicéridos, tiene colesterol, tiene ácido úrico y son gorditos. Igual que, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto, por eso decimos, ¿a qué te dedicas? A una empresa de marketing y liderazgo. Porque con esto vamos a ganar 4 millones de guaraníes, 3 millones a 4 millones de guaraníes. Pero si yo le invito a 3 amigos, o voy a ir más cerca todavía, gente, vuelvo a decir, si nosotros somos asistentes de supervisor y le invitamos a 3 amigos, 657, 800 multiplicado por 3, ¿cuánto es? Sueldo mínimo, 1.900.000. Por haber invitado a un amigo a ganar plata. La empresa me paga a mí un salario mínimo, más los 3 millones que yo voy a vender por mes. ¿Cuánto voy a ganar? 5 millones de guaraníes. ¿Necesitan dejar su actividad hoy? No necesitan dejar su actividad. ¿Cierto? Da gusto salir a las 6 de la tarde, salir corriendo al trabajo, porque a las 7 está la novela. Eso es lo que vamos a tener que dejar de hacer. Para hacer esto, para venir, y les cuento algo, gente. ¿Sí? Acá es invitar, capacitarse. Si ustedes no vienen acá a los talleres, difícilmente sepan para qué sirve este producto o para qué sirve este producto. Acá hay una escuela de liderazgo, hay capacitaciones ahora. ¿Tienen ellos el calendario ya? Vamos a distribuir los calendarios. Hay calendario de capacitación de los lunes. El lunes es el día más pesado de la semana, pero necesitamos concentrarnos, ¿no? El miércoles hay de vuelta, los viernes hay de vuelta. O sea, para darle a la gente no es lo que yo quiero, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este mes de noviembre, todos los lunes capacitación de producto. Y gente, las reuniones de negocio, todo lo que dice negocio, los nuevos, venga. Como dice Emi Vélez, nosotros hace 6 meses que yo les traje. 4 meses, parece, 4 o 5 meses yo les traje. 3 meses que yo les traje acá. Y todas las veces les traigo. Hay veces me dicen, ¿y voy a escuchar lo mismo? Sí, vamos a escuchar lo mismo. ¿Saben por qué quiero que escuchen lo mismo? Porque quiero que se le grabe que tenemos que ganar plata divirtiéndonos y usando nuestro tiempo para nosotros. Y lo peor que nos puede pasar, incluyéndole a mi hija, es me tengo que ir a capacitar. Pero como yo ahí sí les tiro la oreja y les traigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su gente. No tenemos que ser paternalistas. El negocio liderazgo forever es, acá está el negocio, esto tenés que hacer. Libre albedrío, como dice Tania. Si quiere hacer, va a hacer y va a ganar plata. Porque si no quiere hacer y vos le insistís, ¿en qué te convertís? En un pesado. Que cuando le llamás, ya no te atiende o te bloquea la llamada. Y esa no es la idea del negocio. El que quiera hacer, el que quiera ganar plata extra, tiene que venir. Cuando se dé cuenta que su extra es más que su fijo, va a venir 100%. Así nomás. Con eso nomás quiero cerrar. Gracias, gente. Les invito. Quiero pedirles un aplauso especial hoy para nuestra gerente y líder, Ani Bosse. Y también otro aplauso para Tania. Porque yo esta mañana levanté el teléfono y le dije, Tania, necesito que me apoyes en una capacitación. Y me dijo, no puedo hoy, mañana. ¿Y con quién podés? ¿Y podés con Ani o con Eugenia? Le llamé a Ani y me dice, a las 2 estoy ahí. Eso se llama ni pestañeó para decirme. Entonces, esa predisposición de un gerente tan exitoso como la señora Ani Bosse, yo creo que tenemos de todos los gerentes. A los que estamos creciendo, tenemos la seguridad de que tenemos apoyo acá. Y que ellos son los más interesados en que nosotros progresemos. ¿Está bien? Bueno, gente, gracias por todo. Un placer, bienvenido. Y espero que nos encontremos más de seguido acá. ¿Ok? Gracias.